Okay, well, good afternoon. My name is Carlos Quintanilla. I'm with Acción America, but more importantly, I am a friend of the family, and for the past several years, I've been the spokesman for the family in regarding the death of Aaron Martinez caused by the murderer Trevor McEwen. 2 years ago, in May of 2023, Aaron Martinez was murdered. He was massacred by Trevor McEwen. Um, Prior to that, there have been many instances where the family of Aaron Martinez felt in danger because of the hateful anti-Mexican, anti-immigrant threats made against him and his family. Trevor McEwen did not like the fact that Aaron Martinez was a successful son of immigrant parents. Trevor McEwen did not like the fact that Aaron Martinez had horses and listened to Mexican music. He didn't like the fact that Aaron Martinez was a successful individual that had no tattoos, no criminal background, no delinquent behavior. He was a hardworking man who happened to have many contracts, electrical contracts with one of the biggest companies in the world, Walmart. And despite all of his success and all the family values that he had at his property, he had a neighbor who did not like him, who hated him, who based his anger on the success of Aaron Martinez and the color of his skin. 2 years ago, when Aaron Martinez was killed, we called for hate crimes. And we believe that the murder of Aaron Martinez was a result of hate crimes. And we asked the Kaufman County District Attorney, and we asked the sheriffs to charge him with a hate crime, and they did not charge him with a hate crime. They charged him with capital murder. Then a couple of days later, they charged him with an additional aggravated assault on employees of Aaron Martinez. And then after that, they gave him a bond. He was arrested. They gave him a bond of $2 million. We fought to get that maintained at $2 million. They gave him an additional bond. Once he bonded out, they reduced it. He bonded out. They gave him a bond of $500,000. He was able to pay that, and he became a free man. Once he became a free man, he continued his harassment against the family of Aaron Martinez, and he was rearrested again. And he was placed on a bond, and he was given a $2 million bond, and he was able to bail out on that. He then, as we know, escaped, and we are very grateful and thankful to the media, most importantly, for bringing to public light the murder of Aaron Martinez. I think that the media played a very important role in broadcasting his picture, the circumstances of his murder, and the ultimate rearrest of Trevor McEwen. And so for the family, they are very grateful, and they would like to thank the Kaufman County Sheriff's Department. They would like to thank the U.S. Marshals. They would like to thank the FBI, who was investigating the escape, and to all the community who made comments and called in on where he could be, to the different bond companies who helped the family put pressure on the bond company to go out and actually do their job, because he was given a bond without no collateral, without no assets placed on the bond, which is something that we found to be unconscionable and unacceptable, yet it was done. Had Trevor McEwen been Hispanic or African American, he would have not gotten out on a no collateral bond. He would have had to be sitting in the Kaufman County Jail until his trial. But because Trevor McEwen had the financial resources to place a bond, he was released, and he later escaped custody from Kaufman County. So we are thankful that he was rearrested, and I apologize that that phone is going on. We are grateful that he was rearrested. We are grateful that he will go to trial. We are hopeful that a jury will convict him, and they will not look at Aaron Martinez as a
mentally incompetent individual because he was not mentally incompetent when he killed Aaron Martinez. He knew exactly what he was doing. We hope a jury will find him guilty of capital murder and sentence him to prison for the rest of his miserable life. Queremos darle las gracias a la prensa hispana que hizo todo posible para diseminar esta información sobre la muerte de Aarón Martínez. Estamos agradecidos, la familia está agradecida con los esfuerzos de los U.S. Marshals, con el FBI, con Kaufman County Sheriff. Queremos estar bien claro y bien enfático que este crimen era un crimen de odio, era un crimen de una persona que no le gustaba que Aarón Martínez era un ejemplo exitoso, que era una persona que tuvo valores, familias, era un emprendedor, un trabajador, una persona con respeto en su comunidad. Vino una persona como Trevor McEwen y simplemente porque no le gustaba la música, no le gustaban los caballos, no le gustaba el éxito de Aarón Martínez, lo mató en una forma como un execution, como un masacre. No le dio un balazo, no le dio 10 balazos, le dio 17 balazos. Tan fuerte fue la muerte de Aarón Martínez que él tuvo que tener un ataúd cerrado, un dolor para la familia. Estamos agradecidos. Con eso le presento al señor Salvador Martínez, que es el papá de Aarón Martínez. With you, Aarón Martínez. Antes que se vaya en español, ¿me puede decir lo que están pidiendo para que lo de la fianza, que se revise porque se dio sin colateral before we go to... Yeah, and that has been an issue. Lo voy a en español. Para si Trevor McEwen hubiera sido José González, él no sale con un bond sin colateral, collateral. Lo que nosotros siempre desde el principio siempre argumentamos que cómo le pueden poner un bond de $2.500.000 sin tener una garantía para ese bond. So, él pudo pagar $25,000 o $50,000 sin tener ninguna garantía. So, si él no cumple con el bond, esos $2.500 no está garantizado. So, nosotros en los últimos días hemos mandado mensajes a Arlene, el District Attorney, hemos mandado mensajes y comunicaciones con el sheriff exigiendo que ellos forcen a la compañía de fianza que garanticen esos $2.500.000. Eso pone a la compañía de fianza en una posición donde si ellos no cumplen con pagar al condado de Kaufman $2.5 millones, ellos son responsables. No son responsables simplemente por la cantidad que puso la mamá, pero son responsables por toda la cantidad. Y esa presión fue muy importante porque ahí también le quita la propiedad a la abuela, le quita todos sus bienes y raíces, y creo que eso fue un impacto significante para encontrar al asesino de Aarón. So, nosotros no sabemos si la abuela llamó y dijo, hey, he's at my house, come pick him up. Porque ella iba a perder todo, iba a perder absolutamente todo. Cuando anterior del bond, ella no tenía ningún liability porque no puso su propiedad, no puso su dinero, no puso su cuenta de banco. Y después que ponemos presión por ustedes, tienen que, el condado hizo una moción to forfeit bond, una moción para pedir que la compañía de fianza garantice los $2.5 millones de la fianza, no el uncollateralized bond que le dieron a Trevor McEwen. So I'm going to say that in English because this is very important. Throughout this whole situation, Trevor McEwen got out with an uncollateralized bond. $2.5 million without any assets, without any collateral, without any bank accounts, without any money guaranteeing that if he violated his bond, that someone would pay $2.5 million. The family was insistent with the district attorney that they needed to file a motion to forfeit the bond so that they would put pressure on the bond company
to guarantee the $2.5 million and take everything that the grandmother owned so that there would be pressure on someone divulging where Trevor McEwen was at. And when the district attorney filed a motion to forfeit bond, it was for a full forfeiture of $2.5 million. And we believe as a result of them putting pressure on the bond companies and putting pressure on the grandmother and the family, with the possibilities of losing everything, Trevor McEwen was found. And that is what happened. And that's what we believe. And we thank the district attorney and the community and everyone who put pressure for them to demand that the family of Aron, of the murder of Aron Martinez had financial responsibility, not just $25,000 or $50,000, but $2.5 million of financial responsibility. And now we hope he gets zero bond. We hope that the trial will be expeditious and immediate, and that a jury finds him guilty of capital murder, and that he is sentenced to life without parole, that he'll never see the daylight again, and that he'll never have the opportunity to escape and threaten the family of Aron Martinez. And so for us, it's a great day of celebration, and I think I've said it for the family, but I'd like Salvador Martinez to talk to you about how he feels, because this has been a long two very long years of pain and suffering for the family. Salvador. First of all, my name is Salvador Martinez. I'm the Aron father. And first of all, appreciate it and thank you for coming and support us and, to push this case. And I'm happy what I received the call from the sheriff office this morning, and they told me they already put him in custody back again. I was in Houston for a month because soon he's get out from his house, whatever, when he escaped. We not stay in the house because we not feeling safety. So when I received this call this morning, I just come from Houston and come back and stay over here in the house. So I expected to, in this time, don't let it, any more chance, put in more money to get out. And the thing we was concerning how he's escaped, who's behind and these guys, and which he trying to escape. And the more happy about those things, all my family there's more comfortable right now because we're not feeling like scared. So I'm happy, and this time I just expect to the city of Cosman to do it his job, what's supposed to be do it, and don't let it out again because there's not supposed to be given more chance to get another bone to trying to get out again. We already told so many times, as soon as they kill my son, we call a lot of times for the issues when he's trying to fight with my son. And when that happen, I tell him this is a hate crime. This is not a just moral. This is a hate crime because what he's doing with our family. That's not just to kill him. So we just still keeping in our family. This is a hate crime, and we need to put the charges in this kind of the hate crime. So, and I'm happy for what the sheriff office doing right now. Y también quiero dar las gracias a los medios de hispanos por también apoyarnos en este caso. Creo que la presencia de ustedes ha sido muy fundamental para que pues los partes del gobierno hagan su trabajo, y creo que esta vez respondió con lo que me habló hoy el sheriff de ahí del condado, que ya lo tenían en custodia y que me iban a tener informado cuándo iban a hacer pues las cortes para él, y más que todo que me sintiera bien, que porque esta vez no iba a haber nada que le pudieran dar la libertad.
y más que todo el otro pendiente que tengo es con el hermano, que después de que pase todo esto, que el hermano vaya a tomar alguna venganza de vuelta con la familia, porque en estos casos cuando una persona pierde, ya no tiene temor a perder más. Entonces el problema comenzó por el hermano, y el hermano parece que no le han puesto cargos de cómplice. Y yo pienso y creo que deben de investigar los teléfonos. Sí me gustaría saber qué fueron las llamadas de teléfonos que tenían el hermano y él antes del crimen. Y también bien importante que quiero saber las llamadas que recibió mi hijo a través del teléfono de él, porque entre el teléfono de él encontraron muchas llamadas, y para mí es bien importante y interesante saber qué llamadas y de quién las recibió y cuáles fueron las amenazas que él tenía, porque está dándome cuenta que había muchas cosas que él tenía en su teléfono. Entonces esperemos que a través de todo esto se haga también una investigación más, de que chequen todos los mensajes y los que le dejaron a mi hijo en el teléfono, porque ahí hay cosas importantes. Así es que les doy las gracias por estar aquí con nosotros, and thank you very much to be here, and I appreciate the support. Señor Salvador, ¿cómo se sintió usted esta mañana cuando recibió esa llamada? ¿A qué hora la recibió? Pues yo me di cuenta a las 5:45 de la mañana que lo metieron que lo habían tenido en custodia, porque la oficina de Cosman lo subió, y como a las 9:50 me hablaron la oficina del sheriff y me dijeron que ya lo tenían de vuelta en custodia, y que estuviera bien, que ya esta vez no iba a tener ya ningún temor, y pues al escuchar eso, pues de inmediato le di la noticia a mi familia, y pues están contentos. Esperemos que pues yo sé que no va a hacerse justicia, porque hacerse justicia es regresar a mi hijo para atrás, pero sí tener a esa persona que no debe tener ningún espacio de estar afuera. Es una persona que realmente es un criminal. Nosotros que estuvimos allí cuando nos tiraba los balazos en los pies sabemos lo que es. Entonces esperemos que no le den ninguna oportunidad de salir. Señor Salvador, ha pasado casi 2 años después ya de la muerte de su hijo. Usted anteriormente siempre ha dicho que este ha sido un crimen de odio. Hoy, en la situación en la que nos encontramos, en un momento tan complicado en el tema de migración, ustedes están buscando justicia, ¿no? Y que se ponga esa balanza al mismo tiempo. Usted lo ha dicho incluso, señor Carlos Quintanilla. ¿Qué es lo que esperan ustedes de parte de las autoridades? Ha sido una lucha constante por parte de la familia de Aarón para buscar lo que usted dice, ¿no? Justicia, señor Salvador. Sí, más que todo, que no se vaya por lo racismo, por la discriminación, y que cualquier persona que cometa un crimen, como lo que están sacando ahorita, las propuestas que ha puesto también el gobernador, que quieren cambiar la ley esa de que todas las personas que cometan un crimen, cuando está visto, que no tengan derecho a ninguna fianza hasta que no se investigue y llegue a fondo de que sí realmente cometieron ese crimen. Y para nosotros el día de hoy pues es un triunfo. Sir, I believe you just answered this in Spanish, but would you be able to answer in English as well about how you felt this morning when you got the call? Yeah, when I was working in a city in the city of county, they already put it back in custody. I see about 5:45 in the morning, and I called to my family, and about 9:50 in the morning, the sheriff office, they called me and they give me the notice. They said we already put it back in custody, so had to be feeling safe. So for now, anything from the future in the court or whatever they come in, we got to let you know. So for now, stay more safe. So I'm happy when I heard that. And I think you said in Spanish that this is good, but it's not justice. Justice is what happens in trial. Can you talk about Yeah, that as well? la justicia para nosotros, como yo como In papá. English, please. Oh, so the justice for me, this to bring my son back. This is the justice. But the one thing I want to just keep him in jail for no reason, just let him out, because kind of person when we was over there, when he shoot us in the feet, we know what dangerous is. So I want you, this time
don't let in any space to get out from jail. Por supuesto que ahora, además de la larga lista de delitos que él enfrentan, se van a sumar muchos más. Pero uno de esos que ustedes quisieran que se sumara es crimen por odio, que hasta ahora no se ha sumado a esa lista, ¿correcto? Y además están pidiendo lo de la fianza, ¿correcto? Es correcto. Más que todo es que el City de Casman tiene que tomar en serio, este es un crimen de odio, por la manera que lo hizo y por la manera que estuvo acosando a todos los trabajadores y estuvo checando cada persona que salía y checaba con armado. Y aparte de eso, había alguien que le estaba diciendo las trocas que salían. Entonces, ese tipo de crimen que cometió para nosotros es que tenía bastante coraje, le tenía bastante odio a mi hijo. La última conversación o la entrevista que tuvimos nosotros dos, me acuerdo claro que usted me dijo, el condado Kaufman no hizo su trabajo a pesar de que nos habían asegurado que él no se iba a escapar. ¿Qué esperan ahora? Es correcto, cuando estuvimos ahí mi hija le dijo al DA qué posibilidades había de que se fuera a escapar y dijo 0, no hay ninguna posibilidad de que se pueda escapar. Cuando pasó eso de que no se había presentado, de que había escapado, él se sintió mal, me dijo no está en mis manos y agachó la cabeza y dijo que se había equivocado y ya ahorita en esta circunstancia, en esta situación, pues esperamos que sí hagan realmente su trabajo, porque nos sentíamos ofendidos cuando se les fue y cuando ponen que les daban $10,000 porque les dieran información de él. Yo me sentí muy mal, porque cómo es posible que ellos estén ofreciendo $10,000 para que la gente le dé información cuando ya lo tenían a él allí y lo dejaron salir. ¿Ustedes quisieran que el caso fuera transferido a otro condado y eso es posible? Pues es posible. Eso es algo que lo han considerado, con moverlo de Kaufman a Rockwell, porque obviamente por toda la prensa, pero lo que nosotros, la familia, yo creo la comunidad y todos, es que ellos hagan su trabajo, que se preparen bien, que tengan los mejores abogados. Si los abogados de Kaufman County no pueden hacer el trabajo, hagan como lo hizo Kaufman County cuando mataron al constable o al Justice of the Peace. Ellos trajeron de Dallas uno de los más impresionantes abogados para hacer la representación del Kaufman. Si Kaufman County no tiene la capacidad legal para poner a Trevor McEwen en prisión, then they need to get an outside counsel. Necesitan obtener unos abogados que sí lo pueden hacer. Y hemos visto, por ejemplo, cuando tienen una fianza de $2,500,000 y la bajan, nosotros peleamos para mantenerla. Y después la bajaron de nuevo y él pudo salir con una fianza baja. Kaufman County tiene una responsabilidad de proteger a la familia de Aarón Martínez, y no solamente proteger a la familia de Aarón Martínez con seguridad, pero protegerlos también con un proceso justo de fianzas, y eso no sucedió. Y ahorita tienen una nueva oportunidad para garantizar que la familia de Aarón Martínez no tengan preocupación de unas amenazas ni de Trevor McEwen, ni el hermano, ni familia de los McEwens. Y también garantizar que él no va a poder poner una fianza sin colateral para poder salir con $15,000, $50,000 o $100,000. And so I'm going to say that in English because I think it's very important. The question was that do we believe that the case should be transferred from Kaufman to another county? And the family has stated very clearly that we want justice. And Kaufman County has a history of, when the Justice of the Peace was murdered, they brought Toby Shook and other high-profile lawyers to prosecute the individual who killed the Justice of the Peace. This is as high-profile as that Justice of the Peace case. If Kaufman County does not have the legal capabilities to convict Trevor McEwen,
then it should use all the financial resources and wherewithal to retain a private attorney like Toby Shook or someone else to prosecute the criminal who murdered Aaron Martinez. And so we want to be absolutely perfectly clear that Kaufman County has to invest all the necessary resources to make sure that Trevor McEwen is convicted of capital murder and that he receives the maximum sentence that is allowed by law. Anything short of that would be a disappointment to the family and would be a failure on the part of Kaufman County to bring justice to the family. There cannot be justice until Trevor McEwen spends the rest of his days in prison, without parole, without sunlight, without any possibility that he will be a free man, without any possibilities that he will cause danger and problems to the family. And so, in response to your question, whether or not, si este es un crimen, sabemos que nuestra comunidad está pasando momentos muy difíciles. Aaron Martínez es un ejemplo de lo peor del odio en contra de un mexicano exitoso. Y cuando un mexicano exitoso lo matan, no hacen un Laken bill. They don't create legislation to protect a Mexican immigrant who is killed. It only took Trevor McEwen to escape from jail for Governor Abbott to post a $30,000 bond and put in an executive order on bond releases for murder. If that didn't happen, if it wasn't for the press, Governor Abbott would have said absolutely nothing, because he said absolutely nothing when Aaron Martinez was massacred. He was massacred. He was killed in the most brutal fashion, and yet nobody raised a stink. Nobody there was no comments from Governor Abbott. There was no comments from Paxton. There was no comments from Donald Trump. The only comments came from the family. And we had to fight and we had to beg with the media to bring this to public light. And we appreciate the fact that the media brought this to public light, because this is how justice is obtained. Esta es la única forma que nosotros obtuvimos justicia. Cuando mataron a Aaron Martínez, era un masacre. 17 veces lo acribillaron. Cuando lo mataron, nosotros hablábamos de un crimen de odio. Y el Abbott nunca dio una palabra, Paxton tampoco, Donald Trump tampoco. Los únicos que levantaron sus voces fueron las familias y las personas que protestaron, y gracias a la prensa obtuvimos justicia. Y mandamos un mensaje bien claro a Kaufman County. They need to convict Trevor McEwen because he's a murderer, and they should put they should put hate crimes, because it was a hate crime. It was a massacre. It was a violent murder of a prosperous, productive Mexican immigrant who came to this country to live a better life and to show the world that immigrants can do great things in America. Señor Martínez. ¿Estamos de acuerdo con eso? Estoy muy de acuerdo, muchas gracias. Gracias, don Carlos, por tan el apoyo. He escuchado desde la mañana de hoy algunos comentarios de una persona que dice ser la abogada ahora de Trevor McEwen, diciendo que él en realidad se estaba defendiendo, estaba actuando en defensa propia porque supuestamente su hijo también había disparado. ¿Qué tiene que decir al respecto? No es que se esté defendiendo. Desde que llegamos nosotros allí, él nunca le gustaron los latinos. Una de las cosas que mi hijo, cuando terminaban los trabajos, a veces ponían música y con toda la familia, y él siempre se molestaba, y la advertencia que nos dio, dice, si no paran esto, algo grande va a pasar. Y el plan que tenían era disparar cuando estuviera toda la familia allí. Estuvieron confrontamientos continuamente, por eso siempre ahorita cuando estaba diciendo que necesitaba investigar los mensajes, porque mi hijo tenía comunicación con ellos, ahí están en su celular todos los mensajes. Llegó varias veces cuando íbamos para atrás, mi hijo tenía las bodegas donde tenía su material, él nos seguía, y entre eso llevaba una AK-47 arriba de una moto y nos iba apuntando, y luego se ponía a abrir los brazos así y le decía a mi hijo, pégame aquí, tírame, y yo le decía a mi hijo que no le hiciera caso, y nos llegó a disparar en los pies,
Dice, va a llegar el momento en que no van a estar aquí. Fueron varias veces las amenazas y varias veces que hablamos al condado lo que estaba pasando. Y todos ellos dijeron que estaba bien, que no había ningún problema, que mientras él no se metiera a la propiedad, no podían hacer nada. Se metió el hermano a la propiedad, se pelearon con mi hijo y de ahí fue donde comenzó todo, porque el hermano fue el que invadió la propiedad. Se agarraron a golpes y de ahí comenzó la venganza del hermano porque mi hijo golpeó en la cara a su hermano y de ahí comenzó el odio. De ahí comenzó el momento de estarlo cazando continuamente y ponía el arma. Varias veces cuando estábamos, yo estuve una vez donde nos tiró los balazos y la tierra que pegaba de los tiros nos pegaba en la cara. Tiraba los balazos para arriba y caían en el bon. Inclusive allí están las de esas. Entonces no hay una manera donde diga que él se podía defender cuando fue un acoso constante desde el principio que llegamos ahí a ese rancho. Sir, before we- Yes. The thing is, when I started to moving over there in the property, Mr. McHugh, they said they tried to defend it, but it's not, because soon we started over there. When my son got all the way to the back to the gated tools where they have the hit material, he's driving in a motorcycle with a Ki-47 in the motorcycle, and they point us, and sometimes he put his hand like that, and they talk to my son, "Hey, shoot me, come and shoot me." And I talk to my son, "Don't listen to him, just stay away." And he's continuing, and a couple times he shoot it in the feet, you know. He said, "Next time I'm going to do the right things. We got to shoot when the other people stay in the one you have it over there." And a couple of weeks later, his brother, he get into my son property, and they're fighting, my son and his brother. And the police show up over there, and they take his brother to jail. They take him to jail, and from there, his brother, he said, "I don't want to stop until I'm gonna kill you." So that's why they start to the trouble when they find it with his brother. So he tried to do something for his brother, because when my son fight with his brother, so he said, "Well, we're gonna do this pretty soon." When happened when they shoot my son, there's not only 17, there's 30 shots. They find it in his body, and they put it in the first of all they shoot in the back. And when they shoot in the back, they go thrown in the truck and they shoot in the face. All this, the face is disappeared. So when I saw the face in my son, is when I figured out this is not just a crime, he's a hate crime. So that's why we just trying to talk to and explain to them, this is something, put the charges for the hate crime. This is very, very dangerous what he's doing. Sir, before we go, I know this is a big development, but I don't want it to get lost, that you're still missing and grieving your son. Can you talk a little bit about just what the pain has been like for you the last 2 years without him? Well, okay, my pain is like a part of half of my life they go through. Sometimes I can't sleep. So there's something when I heard when they escape, everything is, all my family with me is completely devastated. You know, we can't sleep, we cannot think about it, and we thinking what he trying to do it again. He trying to find it where we live, and we not feel safety. And from a month ago, when he escaped, we moved him out. I just come back from for 1 month. I moved into Houston, so I just heard this morning and I come back to my house, because that means I'm gonna feel more safe. So, but my feelings for what happened with my son, there's gonna be it's gonna be forever. You know, when you lose something, and when we bring him here to the United States when he got 10 months old, and he always times work with him and show something and show work what my old father show everything, and now someone just take his life like that. We're not feeling great, so we're not feeling good. So this time we need to Casman County doing his job. What do you miss the most? And in response to the question,
When Aaron was killed, they didn't find any weapons on him. He didn't shoot back. He didn't defend himself. There was no altercation. There was no fight at that moment. Trevor McEwen went out, hunted him, shot him, murdered him. There was no self-defense. That is an unacceptable defense. This was cold-blooded murder. Señor Martínez, ¿nos puede decir eso en español, lo que acaba de decir, ese sentimiento que tiene en este momento? Desde el momento que le quitaron la vida a mi hijo, se llevaron la mitad de mi vida. No, ya no es igual. Diario, día y noche, pienso con él. Trabaja conmigo, viaja conmigo. Porque de la manera que le quitaron la vida, no hay manera. Tal vez podía ser en un accidente o algo, podía trascenderse, pero de la manera que la tragedia que pasó, no hay manera de que haya paz. No, a lo menos en mi persona como padre no me siento bien. Señor Salvador, una última pregunta que le quiero hacer. ¿Se ha sabido algunos detalles sobre la captura y supuestamente se dice que estaba en la casa de la abuela? ¿Ustedes creen, y quiero que ustedes lo digan, no sé, creen que la familia ha encubierto a Trevor? Creo que ustedes que han estado involucrados desde que se quitó el grillete, desde que ha pasado todo esto. ¿Ustedes qué piensan? ¿Qué es lo que han dicho? ¿Han podido hablar con las autoridades? ¿Usted personalmente, señor Salvador? Bueno, la primera llamada que recibí del sheriff nomás me dijo que lo tenían en custodia y que me iban a mantener informado de acuerdo a cómo iba procesando la investigación, a ver cómo y dónde, cómo lo encontraron. Y esa información no le van a dar más para adelante. Pero yo sí le dije que hay alguien detrás de todo eso y que necesitamos saber quién le ayudó. Can you do that in English? Yes, I just, trying to explain it, when he's escaped, we're trying to figure out who's helping him, and who's behind that. Because it's something, when the sheriff called me this morning, they already have in custody, and I asked him where he find it and where is it. He said, we're gonna have that information yet. But soon we got the information, we got to call you and give it all the details. And one final thing before we go, we still are demanding that Kaufman County force the bond company to reimburse and pay the $2.5 million bond that it placed on Trevor McEwen. They have a financial responsibility. They put up a $2.5 million bond. Trevor McEwen violated the terms and conditions of that bond. That bond company should be liable for that $2.5 million. And that is what the family wants. And I think that would be a second form of justice because the bond company had some liability. Y lo digo en español. Una de las cosas también que queremos es que la fiscal insista que la compañía que puso la fianza tenga una obligación a pagar los $2.5 millones que ellos garantizaron, porque ellos garantizaron la fianza y la condición libertad de Trevor McEwen. Trevor McEwen violó esas condiciones del bond y esa compañía simplemente no puede decir, oh, pues no era culpa de nosotros, no vamos a pagar los $2.5 millones. Nosotros exigimos, la familia exige, para mandar un mensaje, cuando alguien mate a un hispano, ellos también tienen que cumplir con las reglas equitativamente como si fuera un afroamericano o un hispano. Cuando un hispano o un afroamericano mata a alguien, no lo dejan salir con $25,000 o $50,000. Si la compañía no paga, ¿quién está a cargo de pagar? Entonces sería la familia. La familia, exactamente. La familia, ellos tienen una obligación. Alguien tiene que garantizar esos $2.5 millones, porque esa compañía de fianza y la familia estaban involucrados indirectamente y directamente con el escape de Trevor McEwen. Alguien tiene que tomar esa responsabilidad y la familia y nosotros vamos a exigir eso cada día, cada momento, hasta que haya justicia económica en contra de la familia de Trevor McEwen y en contra de la compañía de fianza.